Esta es la nueva tableta de Lenovo, una IdeaPad Pro. Tengo la versión china que se llama Xiaoxingpad Pro 2025, pero en cuanto a características son exactamente iguales. En cuanto a software, hay unas cuantas limitaciones. Por ejemplo, de fábrica no trae Play Store, pero la instalación o activación es muy fácil. Incluso pude instalar Gemini y usarlo totalmente en español. Dime qué puedes hacer. Como un modelo de lenguaje grande, puedo hacer muchas cosas. Pero por otro lado, el sistema no está en español, pero de igual forma me va a servir para comentarte todo lo nuevo que trae esta IdeaPad Pro. Bienvenidos. Con respecto a la presentación, va a ser algo diferente. Así es como se va a ver la caja de la versión china, que tiene el logo por enfrente en color verde y la mascota. Por otro lado, la versión global, una IdeaPad Pro, se ve así, con la tableta a un costado y en letras Lenovo IdeaPad Pro, muy sencillo. Eso sí, debes asegurarte que el modelo que estás comprando lleva o no un lápiz. Esto es debido a que hay muchas presentaciones, así que siempre asegúrate que estás comprando. Si es que compras el modelo básico, dentro de la caja vas a tener la tableta, un cable USB-C, un cargador de 45 watts, la herramienta para extraer la bandeja de las memorias, mucha papelería, y en mi caso tuve que comprar el lápiz y el teclado por separado. Vamos a hacer rápidamente una comparación con la IdeaPad Pro y la Xiaoxingpad Pro. En cuanto a procesador, no vamos a tener ningún cambio, tenemos el mismo procesador. En cuanto a la GPU, como dato principal nos indica que tenemos el procesador Mali G615. Por otro lado, ninguno va a ser compatible con LTE. Vamos a tener la misma resolución, el mismo tipo de pantalla, la misma frecuencia máxima, el mismo tamaño, las mismas variantes de memoria RAM y el mismo tipo de almacenamiento, además que en ambos modelos también podemos expandir la memoria hasta 1 TB. Ambos cuentan con Android 14 con SUI 16. Ambos van a ser compatibles con un mismo tipo de lápiz, ambos cuentan con puerto USB-C y otra diferencia viene en cuanto a la versión. Una IdeaPad Pro tiene el código TB373FU, mientras que la Xiaoxingpad Pro tiene el código TB375FC. Tenemos la versión de Android 14 con SUI 16. Las actualizaciones de seguridad estarán disponibles hasta septiembre del 2028. Por lo regular, Lenovo da 4 años de soporte para todos sus dispositivos. En este momento tengo la versión de SUI 16.0.20.091. Pero hace unos días me apareció una nueva actualización que termina en 130, que pesa muy poquito, en donde nos trae una nueva novedad, nos trae la opción de poder utilizar inteligencia artificial y también nos avisa que las aplicaciones de 32 bits ya no van a estar disponibles en la tableta. Estas funciones las voy a explicar más adelante. Tenemos una pantalla IPS LCD de 12.7 pulgadas con un brillo máximo de 400 nits. Será suficiente para interiores, pero para exteriores quizás sea poco. Existen en este momento dos versiones, una con pantalla sin recubrimiento, la normal, la que siempre se vende, y existe otra con recubrimiento mate. Yo preferí comprar la versión mate por la mejor experiencia que ofrece para mostrar contenidos, ya que la pantalla difuminará todo lo que se refleje. Así podremos concentrarnos mucho mejor en el contenido. Y a diferencia de la pantalla normal, que refleja absolutamente todo como si fuera un espejo, lo que nos va a dificultar ver los contenidos. Y esto ya vemos que no va a suceder en la pantalla mate. Es por eso que me ha gustado mucho más. También será mejor para tomar notas por la experiencia en los trazos. Más adelante te mostraré más detalles. El único problema con esta pantalla mate es que le quitará un poco de definición a la pantalla, ya que si bien cuenta con 273 píxeles por pulgada, lo que estaría dentro del rango normal para esta pantalla grande y por su resolución 2944 x 1840 píxeles, al ser la versión mate se pierde casi imperceptiblemente esa definición. Además, me doy cuenta que la pantalla de por sí ya tiene un tono un tanto amarillento. Ese tono al parecer también afecta a la versión de pantalla normal, la que no trae recubrimiento. Claro que ese tono amarillo se puede calibrar en los ajustes de color de la pantalla.
Tenemos una frecuencia máxima de 144 Hz, no tiene pantalla OLED, pero sí hay una función extra. Tenemos la opción de poder elegir una aplicación que debería trabajar a una frecuencia máxima. Pero en estos mismos ajustes también nos indica que si es que la aplicación no es compatible con estas frecuencias, va a trabajar a menor frecuencia. A pesar de que tengo la versión china, la tableta tiene un sistema certificado por Google, al igual que la versión global. Esto es porque ambos son productos originales de Lenovo, así que tendremos el nivel de seguridad L1, lo que nos va a permitir ver en la máxima resolución que permita la aplicación. Según lo que veo en la aplicación de DRM Info, también soporta contenido Dolby Vision, HDR y HLG, pero creo que no todas las aplicaciones detectan que la tableta sí es compatible. Por ejemplo, en YouTube sí vamos a poder ver un video con una máxima resolución en 4K y que va a ser compatible con HDR. Con Netflix nos indica que la máxima resolución de los videos va a ser a Full HD, pero no hay soporte para más funciones HDR. Con Disney es algo raro porque al parecer el contenido es HD porque la resolución no es tan buena, no llega a Full HD. Con Paramount Plus el contenido parece que sí es Full HD, se nota que es un poco más nítido. Esta compatibilidad con HDR, Dolby Vision y HLG parece que es más para ver contenidos de manera local. O sea que si conectas un disco duro para ver videos con Dolby Vision, HDR y IMAX, sí los va a poder reproducir perfectamente. Pero solamente va a tener un límite de reproducción los videos que tengan un submuestreo de color a 4.2.0. Pero si quieres ver otro tipo de videos que sean más livianos, sí se van a reproducir sin ningún problema. Con la nueva actualización de SUI versión 130 tenemos la nueva opción de poder utilizar inteligencia artificial. Por ejemplo, si es que presionamos dos dedos en la pantalla va a reconocer todo el texto de una página web o de toda la pantalla. Entre ellas le podemos decir que nos explique algo que seleccionemos de un texto que esté en otro idioma. Le podemos decir que nos explique, que lo traduzca o que haga un resumen. Si es que comienzo por la traducción, nos va a traducir el texto que reconozca al inglés. Si usamos el modo de explicación, va a explicar de qué trata ese cartel o ese texto que hemos seleccionado y nos va a explicar más detalles que de repente no lo hayamos pensado. Para saber qué es lo que dice, únicamente tenemos que seleccionarlo y llevarlo al traductor de Google, en donde vamos a tener todo nuestro texto en español y vamos a saber de qué trata esa explicación que nos ha dado la inteligencia artificial de SUI. Si estuviéramos en una página donde hay mucho texto, también podemos utilizar la inteligencia artificial para que reconozca todo el texto de la página. Y lo mejor es que tenemos la opción de poder pedir un resumen de todo el contenido. Todo este resumen va a estar en chino o en inglés y de manera muy detallada. Ya sabes que si es que copias todo el texto y lo llevas al traductor de Google, vas a tener en español todo el resumen. La verdad que esta herramienta me parece muy útil y no tienes que descargar nada porque es parte del sistema. Lo único que requiere es internet para que pueda buscar toda la información. A la tableta le puedes conectar un teclado, especialmente el kit que viene con la tableta o que también puedes comprar por separado. Y también puedes sumarle un mouse Bluetooth o si quieres algo más económico también puedes conectarle tanto un mouse como un teclado mediante cable USB. Si no compras el mouse y solamente compras el teclado, puedes utilizar el touchpad del teclado para que así puedas manipular las aplicaciones de la tableta. Este conjunto hace que tu tableta sea más productiva para trabajar, por ejemplo, con aplicaciones de edición de video como CapCut. Estuve probando con diferentes proyectos, yo tuve dos, de entre 30 y 1 minuto cada video. Cada uno de estos videos está en resolución Full HD y 4K en formato MP4. Todos estos videos están en la tableta, pero ya sabes que puedes conectar un disco duro o una memoria USB. Aquí están todos los archivos. Y la fluidez para trabajar con todos estos archivos va a ser muy bueno. Un video de 30 segundos o 1 minuto lo va a exportar entre 30 segundos a 1 minuto. Como te comenté hace un rato, la nueva actualización de SUI de la tableta hace que las aplicaciones de 32 bits ya no sean compatibles.
Así que la aplicación Pneumatic Sculpt que estaba utilizando para hacer algunos modelos en 3D ya no la puedo abrir, así que no puedo mostrarte lo que podía hacer con la tableta, porque cuando la estaba probando no lo grabé. Pero sí puedo decirte que la aplicación no era tan exigente para la tableta, así que vas a poder modelar perfectamente tanto utilizando tus dedos, aunque de preferencia es utilizar el lápiz. Así que vas a poder lograr estos mismos resultados en el caso de que seas un diseñador o una persona que está entrando en el mundo del modelado 3D. Claro que ya no vas a utilizar esta herramienta y probablemente tengas que usar otras, pero puedes lograr estos resultados. Y como te digo, la tableta podía mover la aplicación con mucha fluidez, mucha soltura. El tamaño de la pantalla ayuda a que las herramientas, que son pequeñitas, sean fáciles de utilizar, sean fáciles de mover. Incluso cuando estaba haciendo el render de una imagen, lo exportaba al instante. A pesar que la imagen era en 4K, el render salía a los 5 segundos. Y solamente para que veas una muestra, aquí tengo la carpeta con algunos modelos que había descargado para mostrártelos, que sí podía moverlos en la aplicación. Y también tengo un par de renders que sí guardé. Estos renders están en 4000 x 4000 píxeles. Y todo esto lo he podido hacer desde la tableta. Y por último, si quieres utilizar aplicaciones más livianas como por ejemplo Canva, para que puedas editar las plantillas que da la aplicación, tienes rendimiento de sobra con la tableta. Los casi 13 pulgadas de pantalla que tiene ayuda bastante para que se pueda diseñar con mucha comodidad. Además que la distribución de las herramientas ayuda a que el flujo de trabajo sea mucho más cómodo. Y si es que la usas también para editar videos en Canva, lo vas a poder hacer con mucha comodidad. Además que como esta aplicación no es tan exigente, exportar los videos se hace demasiado rápido. Una pregunta muy común en las tabletas es que si es que se puede utilizar Office o alguna aplicación de Word, PowerPoint o Excel. Y la respuesta es que sí, pero siempre y cuando tú tengas una suscripción a Microsoft Office 365. Pero como en muchos casos no lo tienen, también se puede utilizar aplicaciones de terceros para poder crear y editar archivos de Office. Una aplicación que yo recomiendo mucho es la aplicación WPS Office. En esta aplicación nos da la opción de poder editar archivos Word, PowerPoint, Excel y también editar archivos PDF. Y no solamente vas a poder crear y editar los archivos, sino también vas a poder utilizar el lápiz para escribir sobre estos archivos. Así que ya no haría falta tener una suscripción a Office porque tenemos una aplicación gratuita, con la que también podemos editar archivos Excel y archivos PDF. La tableta es compatible con Wi-Fi 6E, la tecnología que trabaja con 3 bandas, 2.4, 5 y 6 GHz. Pero lamentablemente no voy a poder hacer uso de esta banda de 6 GHz porque en casa no tengo un módem que me dé esta banda, que en teoría me permitiría conectar muchos más dispositivos y que todos mantengan una conexión bastante estable con una baja latencia. En casa solo tengo Wi-Fi 6 que emite señal por 2 bandas, 2.4 y 5 GHz. En buenas condiciones tengo una velocidad simétrica tanto de descarga como de subida de entre 750 a 800 megabits por segundo. Y si lo prefieres también puedes conectar un cable de red utilizando diferentes adaptadores, de preferencia 10/100/1000 para que puedas tener altas velocidades. Esta AIDA Pro utiliza el lápiz Lenovo Tab Pen Plus, específicamente el modelo AP500U. Pero si comparamos con el modelo anterior, la Lenovo P12 Pro, se cargaba de forma inalámbrica, pero vemos que aquí hubo un retroceso porque este lápiz se carga mediante cable. Para poder ver todo lo que ofrece el lápiz de Lenovo podemos ingresar desde la configuración de la tableta. Lo podemos hacer con la mano o también con el mismo lápiz. Si ingresamos al engranaje y luego vamos a la opción de pen y teclado, aquí en la opción de lápiz, vamos a tener por ejemplo la caja de herramientas que está aquí. Aquí tenemos diferentes opciones que ayudan a que el lápiz sea más productivo. Tenemos la opción de poder escribir en la pantalla y también todo lo que hagamos aquí en la pantalla podemos guardarlo como un PDF o como una imagen y también podemos compartirlo directamente desde aquí. Tenemos también la opción de poder activar la inteligencia artificial para que reconozca absolutamente todo lo que muestra en la pantalla. Más adelante lo comento a más detalle. Tenemos también la opción de poder hacer una captura de pantalla y recortar a un tamaño específico o alguna forma también en específico.
También podemos activar la opción de poder escribir diferentes notas desde el lápiz. Aquí escribimos un título cualquiera y aquí podemos comenzar a escribir nuestra nota. Tenemos también la opción de poder abrir el escáner y poder escanear un documento, o también podemos escanear un documento de identidad. Podemos también utilizar el puntero. Esto sirve bastante porque así podemos señalar algún título para que así la gente que esté viendo nuestro documento preste atención a eso que estamos señalando. Podemos también hacer un zoom en algún punto en específico, aunque el zoom no se puede modificar, es fijo y no es tan grande el zoom que se hace con el lápiz. La mejor herramienta es la que podemos utilizar el lápiz como un control remoto, para que de esta manera, utilizando el botón, cuando presionamos una vez la página de nuestro documento, por ejemplo un PPT, un PowerPoint, pase a la siguiente pantalla, y si es que presionamos dos veces, regrese a la pantalla anterior. Esto ayuda mucho cuando estamos presentando un documento, ya sea en la misma tableta o cuando la tableta está compartiendo la pantalla hacia una pantalla más grande. Para estudiantes o personas que trabajan con la tableta, la verdad que esta función es muy útil, que también lo explico en el revisado de SUI. Te recomiendo que veas ese video para que veas todas las funciones de manera más detallada. Podemos también escribir con la pantalla apagada. El uso es así: presionamos el botón y hacemos un doble toque en la pantalla y escribimos lo que se te ocurra. Al momento de darle finalizar, el archivo se va a guardar. Para ver las notas que escribimos tenemos que usar nuevamente la caja de herramientas y abrir la función de notas, y aquí va a estar la nota que acabamos de escribir con la pantalla apagada. La experiencia de escritura también será la misma que la versión anterior, una Lenovo P12 Pro o una Xiaomi Pad Pro 2023, así que vas a poder escribir en cualquier aplicación de notas y la calidad del trazo va a ser buena. La velocidad también está bien y vas a poder utilizar el lápiz hasta 35 horas continuas antes de que necesites recargar su batería. El lápiz también cuenta con sensor de presión e inclinación para aquellos que quieran utilizar la tableta para dibujar o pintar. Creo que voy a hacer un video independiente de este lápiz. Va a ser compatible con salida DisplayPort con una resolución a 1080 píxeles a 144 Hz y también salida DisplayPort con una resolución máxima a 4K a 60 Hz. Esta conexión funcionará igual que la versión anterior, una Lenovo P12 Pro o una Xiaomi Pad Pro 2023. Todas las funciones ya las había comentado en un video anterior. A mi parecer, el modo de espejo o el modo de pantalla extendida que tiene actualmente las Lenovo son de las mejores y más completas, ya que podrás utilizar la tableta conectada a otro monitor y tener diferentes contenidos en ambas pantallas. Además, podrías anexarla a una tercera pantalla de forma inalámbrica. Esto solamente lo he visto en las Lenovo. Además, si compras el teclado original o le conectas un teclado por Bluetooth, podrás trabajar como si fuera una computadora. Te invito a que veas ese video para que puedas conocer todas las funciones. Una aplicación muy útil que tienen las tabletas de Lenovo y también algunos teléfonos de Motorola es la aplicación Smart Connect. Esta aplicación puede funcionar con la computadora, ya sea por cable o de forma inalámbrica. Y lo primero que puedes hacer es, por ejemplo, correr aplicaciones que están instaladas en tu teléfono, pero hacerlas funcionar en la computadora, por ejemplo, juegos. Al principio los juegos van a tardar en cargar unos 2 o 3 o hasta 5 minutos, pero la siguiente vez que quieras jugar, el inicio va a ser al instante. Y especialmente si es que la quieres para jugar, puedes conectar un mando a la tableta y este mando va a funcionar con el juego que estás emulando en la computadora. Hay un leve retraso entre los comandos del mando y lo que ves en la pantalla, pero es bastante mínimo. Lo bueno es que los juegos corren de manera muy fluida. También puedes expandir o extender la pantalla para que se vea un poco más grande. Y las reacciones son bastante rápidas. Como te digo, hay un leve retraso, pero te llegas a acostumbrar con el pasar de los minutos. Y si es que no la quieres utilizar para jugar, sino para trabajar, también puedes utilizar a la tableta como un segundo monitor de tu computadora, para que así en la tableta puedas ver cualquier contenido reflejado o duplicado de tu computadora. Por ejemplo, películas de Netflix. El único problema que vi con esta aplicación Smart Connect es que el lápiz no funciona para que puedas pintar sobre otras aplicaciones como Photoshop.
Para ello tendrías que descargar otra aplicación como por ejemplo Space Desk, que ya te lo había recomendado en videos anteriores, para que así el lápiz sí pueda ser utilizado en la aplicación que está siendo reflejada en la tableta. Seguramente vas a conocer mucho más que yo esta aplicación Photoshop para que puedas hacer tus pinturas digitales, pero por lo poco que he probado te diré que la reacción es muy rápida y bastante fluida. Así que de esta manera vas a poder utilizar la tableta como si fuera una tableta gráfica nativa, porque tiene bastante rendimiento y una pantalla grande, lo que te permitirá mover todas estas herramientas sin ningún problema. Y también tenemos más funciones como utilizarla como una webcam, transferir archivos entre la tableta y la computadora, bloquear la computadora, recuperar el historial como capturas o todo lo que se copie y pegue en la computadora en la tableta. También podemos controlar la computadora como te lo acabo de mostrar. Y también podemos transferir archivos a través de una herramienta que aparece en la pantalla. Hay algo curioso con el rendimiento de la tableta. Primero comenzamos que en una prueba de rendimiento con Antutu nos da un puntaje de 1.113.000 puntos, un puntaje bastante bueno. Incluso en la aplicación 3D Mark, que hace una prueba de rendimiento un poco más extrema, nos da un puntaje cercano a los 2.426 puntos y nos dice también que en juegos de alto rendimiento vamos a tener un promedio de entre 9 a 17 cuadros por segundo. Esto aparentemente es el doble de lo que nos ofrece una Lenovo P12 Pro o una Xiaomi Pad Pro 2023, en donde nos indica que el promedio sería entre 5 y 10 FPS. Pero lo raro está en que una vez que ya estamos en los juegos, probablemente tengamos buena tasa de cuadros, pero en los ajustes de los gráficos nos pone una limitación en que la tasa de cuadros y la calidad gráfica se quede solamente en muy alto. Pero si esto lo comparamos con una Xiaomi Pad Pro o una Lenovo P12 Pro, podemos alcanzar hasta la tasa máxima. Creo que aquí los desarrolladores aún no explotan al máximo la GPU de este procesador de MediaTek, porque como vimos anteriormente, diferentes aplicaciones de rendimiento sí indican que tendría mejor rendimiento de lo que nos ofrecen los juegos. Lo vamos a ver más al detalle en el revisado completo de videojuegos. Ahora estoy utilizando la cámara frontal de la Xiaomi Pad Pro 2025 o esta IdeaPad Pro, que vienen a ser exactamente iguales, pero veo que hubo un recorte frente a la cámara porque se me ve mucho más cerca. El ángulo que capta la cámara ha sido recortado. A pesar que tengo los brazos estirados, mira, tengo los brazos estirados, se me ve que estoy más cerca de la cámara que la versión anterior. Y nuevamente, si es que vamos a un punto de contraste, te das cuenta que aquí creo que no hubo ninguna mejora, por el contrario, creo que se me ve peor. Y si cambiamos nuevamente el ángulo, yo no noto que sea de mejor calidad. Por otro lado, veo que hubo un retroceso con respecto a la calidad de grabación de la cámara frontal en la versión 2025 o en esta IdeaPad Pro, en donde la cámara frontal ya no graba a 4K, sino graba a 1080 píxeles, igual a 30 cuadros por segundo. Así que por estas diferencias yo me quedaría con la Xiaomi Pad Pro 2023 o la Lenovo P12 Pro también del 2023, que son exactamente el mismo modelo, porque me da una mejor calidad de video. Además que tengo más ángulo de visión. Mira, tengo los brazos estirados y ya se nota en la pantalla, en la grabación, frente al otro modelo que ni siquiera se me notaba los brazos, se notaba prácticamente ahí. Yo me quedo con la versión anterior. Y para finalizar te diré que esta IdeaTab Pro es una muy buena tableta con un alto rendimiento, pero también tiene un precio un tanto elevado. Aquí en Perú cuesta aproximadamente $500, pero si es que te quieres ahorrar unos cuantos dólares, podrías comprarlo también a través de AliExpress. A ese precio hay que aumentarle unos $25 para el lápiz. Si es que me ha faltado alguna prueba, escríbelo en los comentarios, yo lo pruebo y te diré si es que funciona o no aquello que necesitas saber. Eso ha sido todo para este video, espero que te haya sido muy útil y muy completo. Nos vemos en un próximo video, hasta la próxima.